legisladores, ya después, viste, cuando uno pertenece a un partido político, es como que... Sigue siendo la misma los jubilados, siendo. es La verdad, misma. defendiendo No cambié. el derecho de los No, jubilados. No, es cierto. no cambié mi forma de ser y creo que uno es como es. Yo digo que cuando la gente cambia, no es que cambia, saca de adentro lo que siempre fue. Claro. Y busca el momento oportuno. Saca una parte en un momento y otra Exactamente. parte en la otra. Yo siento felicidad cuando llego a un lugar y encuentro a todos mis ex compañeros y recibir ese abrazo, ese beso, como lo recibí de vos, como Sí. lo recibo de Fernando cada vez que me lo encuentro, o de los chicos, ¿no? Bueno, Mirta. un beso grande, pero ahora las preguntas. Vamos a los vistes. Vamos a ver. Se podría extender, sería optativo, ¿no? La edad jubilatoria. Se habla de 5 años más, ¿no? Hombres y mujeres. Realmente yo vengo planteando desde hace mucho tiempo este tema, o sea, desde hace rato que vengo anticipándome que lo tienen escondidito, que no lo quieren decir hasta después del mes de octubre, después que pasen las elecciones. ¿No lo presentaron en el Congreso No lo presentaron todavía, pero como obviamente el run run está cada vez más fuerte, obviamente que sí o sí tienen que salir a decir que existe un diálogo. La comisión dentro de la Cámara de Diputados no se conformó, es cierto que en la ley de reparación histórica uno de los artículos establecía la creación de una comisión para trabajar sobre la reforma previsional, sí es cierto, pero no podemos establecer que la reforma previsional se tiene que basar en el aumento de la edad. Solamente eso, ¿no? Solamente en el aumento de la edad. Pero solamente es eso, porque en realidad como el proyecto no ingresó al Congreso y tampoco hay una comisión especial que según Basa y Vaso se tendría que reunir dentro de 3 años para... Por el fallo del IF, se da por el RIPTE, que es mucho más bajo que el índice del ISBI de industria y la construcción. Apelaron las 200.000 causas para que vaya a la Corte, para que también centralicen el RIPTE. Entonces, A ver, espera, quieren unificar. Unas por los trabajadores estables y otras por la variación de los salarios en general por el INDEC. Ellos lo que quieren conformar es que esté enganchado nada más que con el RIPTE, que es un porcentaje inferior. O sea, no solamente la edad jubilatoria, es la movilidad también. Hay versiones porque te digo, hay gente que trabaja, o sea, fue convocada desde el lado privado, que también existe la posibilidad de modificar la fórmula de cómo liquidar los saberes. Y en base a eso te pregunto, ¿no hubo reuniones con algunos bancos para volver al sistema FJP? Y debe haber con algunas entidades privadas, porque en realidad el año pasado, en una reunión de la bicameral por el seguimiento de los fondos de seguridad social, se presentó el director ejecutivo, Emilio Basavilbaso, y entre todos los diputados que conformamos la bicameral de seguimiento del Fondo de Garantía, planteó que iba a estar la PUAN, la Pensión Universal a la Vejez, y que iban a implementarse los ahorros voluntarios. Cuando uno viene del sistema previsional y habla de los ahorros voluntarios, como fueron los aportes voluntarios, eso en un sistema privado, es en un sistema para mejorar individualmente el beneficio que se le ha otorgado si es que trabajan más tiempo. Obviamente que nos preocupa. Para mí, siempre, y el que me conoce hace muchos años, voy a defender el sistema de reparto, el sistema estatal, claro. Es el único. Yo creo que el gobierno lo que debe concentrarse en cómo generar empleo, porque la edad nuestra, 60, con opción a 65, porque insistamos que nuestra modificación de la edad jubilatoria se dio en el año 94. ¿A qué edad se jubilan en Uruguay?
A los 60, a partir de los 60 se pueden jubilar. ¿A qué edad se jubilan en Chile? 60 y 65. Pero con sistema de reparto en Uruguay. En Chile no. En Uruguay con un sistema mixto, ¿sí? Los saberes más bajos, los aportes más bajos del Estado, pero hay un sistema mixto. Pero estamos hablando de las edades jubilatorias. Claro. ¿A qué edad se jubila en Bolivia? Acaban de bajar la edad jubilatoria, 58 años de edad. ¿A qué edad se jubila en Italia? Se van a jubilar a los 66 años, pero con porcentajes más altos. Bueno, o sea, no es diferente a los de Argentina. Eso es lo que está diciendo Basavilbaso, se refiere a un sistema público, no un sistema, digamos, privado, como podrían ser las FJP. Dijo lo que dijo recién. El Estado es diferente a lo público. Dentro del sistema público... El Estado es el Estado. El Estado es el Estado. Claro. Público es otra cosa. Pero eso es referencia a lo público, digamos, dejando de lado lo que podría llegar a ser, digamos, el sistema privado en cuanto al ahorro, ¿no? Lo que estábamos señalando recién por las FJP. Esto es lo más reciente, que tiene que ver justamente, por eso te convocamos, por lo que podría ser el tratamiento parlamentario de ese proyecto de ley. Si establecería, digamos, una opción, o sea, que sería algo voluntario respecto de extender la edad y que aquellos que quieran extenderla también cobren más en cuanto a su jubilación. Bueno, ¿Esto podría ser o no? Porque hay mucha gente que a los 60 años, mujeres o 65 los hombres, tienen mucha vitalidad, no quieren jubilarse. Igual quisiera que me expliques si vos te podés jubilar y seguir trabajando y cómo podría ser, digamos, hoy por hoy sin que existiese ese proyecto de ley, porque eso es una eventualidad, no existe hoy. La ley que se modificó en el año 94, lamentablemente con un sistema de capitalización que desaparece en el año 2009, establece que todo jubilado puede cobrar su jubilación y seguir trabajando sin ningún tipo de problema. El problema son las empresas. Vos cobras la jubilación y podés seguir trabajando, seguís aportando por el sueldo que vos tenés, lo único que no aportás es a obra social, porque vos ya tenés una obra social, es lo único que no se aporta, pero sí se realizan los aportes previsionales porque van al fondo de desempleo. O sea, hoy por hoy el sistema lo tiene todo previsto. O sea, podés seguir trabajando como contratado, o sea, una relación de dependencia. Podés seguir como relación de dependencia. Totalmente. Y cobrar la jubilación y como activo. Ahora, Mirta, el tema es que las empresas te sigan dejando. Entonces no planteemos hacia la gente, que hablen, que las empresas abran ese abanico de tener la posibilidad de permitirle seguir trabajando a la gente de determinada edad. Son las empresas que se desprenden. Hay mucha gente que quiere seguir trabajando, pero también hay que ver en qué actividad. Imagínate una empleada doméstica que gana un sueldo mínimo, que tiene que tomar 2 o 3 colectivos por día y saber que va de casa en casa, llega a la edad, está cansada y dice, bueno, yo quiero jubilarme, y por ahí sigue trabajando. Claro. Ahora, Mirta, ¿no tiene que ver mucho en la baja en el mundo con la generación de nuevos puestos de empleo y dar lugar a gente más joven para que pueda ocupar lugares? Lo dijiste vos, no lo digo yo. En realidad, hoy nadie tiene previsto, y no le importa a este gobierno, porque tengo el proyecto desde noviembre del año pasado en la Comisión de Presupuesto, hay más de 35.000. Supongo que ahora deben haber mucho más con los cierres de pequeñas y medianas empresas, de empresas textiles y del zapato. Más de 35.000 personas que no tienen la edad jubilatoria. Recién acabo de hablar con Hugo Daives, que es uno de los referentes de los NINI, ni trabajan ni tienen jubilación, tienen 30, 40, 45 años de aporte, le faltan 4, 5 años o 6 años para jubilarse y no tienen acceso a un plan social, no tienen acceso a una obra social, cumplieron con el requisito de todos sus aportes y no sale la jubilación anticipada por lo menos para pagarle el haber mínimo y tener una contención. ¿Qué hacemos con esa gente? Cuando ocurre sí con policía y ejército. Exactamente, entonces, digamos, gente? Nada, vive como puede. Claro. Por eso digo, creo que este gobierno lo que tiene que generar es empleo. Decimos, bien decía recién Fernando, ¿qué hacemos? Dejamos a la gente de mayor edad que siga trabajando, ¿y qué hacemos con los chicos? Todos somos testigos. El tema que no sea precario el trabajo que se le da a los jóvenes. Obviamente. Por lo general entran como pasantes, después se los contrata hasta que tienen pero para eso tenemos nosotros el Plan Joven. Claro. El Plan Joven que dice beneficiar a las pequeñas y medianas empresas que han mantenido sus empleos, que sus empleados, que sigan tomando por cada empleado que tomen nuevo blanqueado dentro de lo que dice la ley. Quitarle la presión tributaria y generar empleo, no solamente para los jóvenes, a partir de los 18 años, sino para los mayores de 50, que hoy no los toman en ningún lado. Pero que no sea precario, porque por ejemplo, muchos despedidos de las empresas que nosotros hemos entrevistado, no estamos hablando nos decían, despiden, de empleo real. Claro, nos despiden para incorporar gente, digamos, que sin experiencia. Pero igual la ley te contratan 3 meses y después te echan y así. Pero la ley tiene un resorte, que es el alta temprana. Que debe durar 3 meses nada más. Lo que pasa es que se van
se van siguiendo y se siguen. Las empresas lo que hacen es renovar los contratos para no generar. Nosotros planteamos otra cosa en nuestro propuesto. O sea, el propuesto de Sergio Massa es empleo joven, empleo mayor de 50 años, pero un empleo real, con todos los aportes previsionales y que sea constante, ¿no? Que hoy te tomo y mañana te dejo. Claro, ese es el tema, porque eso es precario. No estamos hablando de empleo precario, estamos hablando de empleo formal dentro de la realidad laboral. No digo que ustedes hablen de eso, digo que en los hechos muchas veces se da. En los hechos están. Hoy tenés pasantes en todos lados. Exacto. El Estado es el mayor empleador de pasantes. ¿Ah, sí? El Estado es el mayor empleador de pasantes, con contratos basuras, con contratos de monotributo. El Estado, no de ahora, de siempre. O sea, que desde vienen hace los propios convenios años. colectivos de trabajo que el mismo Estado firma. Obviamente, el Estado, insisto, no de este gobierno, de todos los gobiernos hasta la fecha, fue el mayor empleador en negro, porque además de esa persona deja de pagar el monotributo, se le sigue haciendo el contrato, o se contrata a través de las universidades. Lo vimos con la de 3 de febrero, la de San Martín, muchas universidades que han tenido estos convenios para mandar pasantes a trabajar. Y la verdad que eso es trabajo en negro. Claro. Nosotros lo que queremos es trabajo en blanco. Porque después los contratan 3 meses y así, digamos, y después traen a otros que pasan, que trabajan 3 meses y ya está. Ejemplos Tecnópolis, Tecnópolis fue una vergüenza. Y sí, pero empezá a investigar en todos los organismos estatales. Te vas a encontrar con el empleo en negro, como también que el Estado es el mayor pagador en negro. Porque recordemos cuando hicieron la movilización los gendarmes, prefectura, policía, que tienen gran parte de su sueldo con montos fijos no remunerativos, que es trabajo, es plata en negro. Los docentes, los empleados municipales de todas las gobernaciones. Por eso yo digo siempre que hay que sincerarse, hay que blanquear, acá hay que generar empleo, no podemos dejar a los chicos. Lo hemos visto en Expo Joven, que lo dieron como un gran éxito, y yo digo, fue la demostración del mayor fracaso. 11.000 puestos de trabajo y 200.000 pibes que se presentaron a pedir trabajo. Eso está demostrando lo que bien dicen ustedes. Dejamos a las personas de mayor edad que sigan trabajando, mientras tanto a los chicos que no le damos trabajo, ¿Qué tipo de trabajo? Ahora, esto pues es una pregunta muy de fondo y me animo a preguntártela a vos porque tenés mucho conocimiento sobre el tema, ¿no? ¿Cuántos activos mantienen, digamos, acá jubilados? ¿Cómo es esa proporción? Yo hago una breve historia. En el 79 empecé en las cajas de jubilaciones, quien me dieron un curso un mes antes de empezar a atender público, dijeron un sistema equilibrado sin ingresos de impuestos ni nada, equilibrado con aportes, son 7 activos para un pasivo. Jamás lo vi en mi vida. No. En realidad en ese momento había 5, pero la realidad eran 4 activos para un pasivo. Cada día, cada año que fue pasando, cada vez menos. Hoy tenemos, o sea, Cristina dejó 1.5, hoy tenemos 1.2. Un trabajador y el 20% de otra persona o el 30% de una persona para un activo. Imposible, necesitamos 4. Entonces, ¿dónde tenemos que focalizar? ¿En aumentar la edad o generar empleo? Ayudar a las pymes para que realmente tomen gente, a no permitir que sigan cerrando industrias textiles. Hemos podido ver hace muy poco tiempo una empresa de jeringa que había, creo que 7 empresas de jeringa nacionales y 2 o 3 de importadas. Ahora tenemos 17 y tenemos una sola. Esas cosas son las que no tenemos que permitir. Ahora, mientras el Estado, emplearía bien, en el Estado estaría compensado, por ejemplo. Sí, emplearía bien, si tendríamos aportes reales con relación de dependencia, pero lo que tenemos que generar es más aporte de las empresas privadas. O sea, no podemos tener un país subsidiado a gente trabajando dentro del Estado. Yo entiendo que, bienvenido sea, yo viví toda mi vida trabajando dentro del Estado y a partir del 90, conjuntamente y simultáneamente con el canal, haciendo una reducción horaria dentro del PAM y trabajando reducción horaria y reducción de sueldo, antes que salgan a decir, cobraba, está todo certificado, vos te acordás todo lo que pasé. Así que, en realidad, a mí me parece, hay mucha gente que quiere trabajar en empresas privadas, quiere demostrar toda la capacidad que tiene, tenemos que generar que los chicos sigan estudiando, pero para seguir estudiando necesitan tener trabajo, porque un chico que estudia en la universidad, por más que vaya a la universidad pública, que no tiene que pagarla, pero tiene que pagar las fotocopias, tiene que viajar, tiene que alimentarse, y a
a veces la familia no puede sostenerla, entonces tiene que elegir. ¿Y qué pasa? Abandona la universidad por seguir trabajando, o no llega, o hay chicos que no tienen capacidad de estudiar en un secundario. Entonces tenemos que insertarlos dentro del trabajo de los oficios, que las personas, los chicos que con determinada situación, que no tienen la capacidad de estudio, y más hoy que tenemos el 47% de los niños que tienen problemas de desnutrición. Eso por supuesto repercute no te tengo que explicar cuántas notas hicieron en su desarrollo, millones. Bueno, pero la verdad es que hay mucha gente que quiere trabajar. Mucha gente, pero no tiene trabajo. No tiene trabajo, pero quiere trabajar. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos que focalizarnos? En el empleo. Ahora, con respecto a esa probabilidad, digamos, ¿no? Con tratamiento parlamentario del proyecto de ley de acá a 3 años en conformación de una comisión, sí, y la composición misma que tenga el Congreso, tampoco sabemos qué va a pasar. Pero mucho se habla, ¿no? Demasiado fuerte todo esto de elevar la edad. Que nos decía el otro día un abogado especialista también en jubilaciones que era 65 para las mujeres, 67 para los hombres. Esa es la intención y quizás mucho más. 70, ¿no? Claro. Sí, nosotros nos basamos en los comentarios que se vinieron haciendo del ex director ejecutivo del PAMI, que decía, una persona a los 70 años puede seguir trabajando. Sí, seguramente. Sí, y claro, hay muchas actividades que sí. El mismo Emilio Basavilbaso que decía, mi papá tiene 70 años y está feliz de seguir trabajando. Sí, es cierto. El tema es que haya trabajo para los jóvenes y trabajo para los grandes, pero no obligarlos a jubilarse. Implementemos la ley vieja, la que anularon, que era la mejor. No obligarlos a jubilarse tan tarde. Obviamente, pero de todos modos, teníamos la ley 18037 que dejó de existir en el año 94, ¿sí? Cuando entra la nueva ley. La ley vieja, ¿sabés lo que establecía? ¿Qué? Que cada 2 años de exceso de edad le daban un porcentaje mayor de haber jubilatorio. Entonces la gente elegía si se quería la mujer jubilar a los 55, se quería jubilar a los 60. Bueno, si eso está diciendo Basavilbaso en realidad. Esa que sería voluntaria, digamos, la extensión. Pero veremos de qué manera lo quieren hacer. Y tendría un haber jubilatorio mayor, digamos, para el que se quiere quedar, digamos, cómo trabajando. Lo hacen. La ley esa decía, si se jubila a los 55 la mujer o 60 el hombre, era el 70% del promedio del haber, pero del promedio de los 10 últimos, los 3 mejores años, no los buenos y los malos, los 3 mejores años. Esa fue la mejor ley previsional, mal administrada, mal llevada adelante, reconocida en el mundo. Nosotros estamos asociados a la OIS, los referentes de la OIS venían y decían, esta es la mejor ley previsional, porque estabas hablando de cumplir, en realidad lo que pasa, había mucho periodo de declaración jurada, había que exigir los 30 años de aporte, sí o sí, la verdad, y lo que decía es, de los 10 últimos años aportados, los 3 mejores, hoy sabemos que no siempre los últimos años son los mejores de aporte, no, claro. Y a partir de ahí, si te jubilabas con el mínimo de la edad, el 70%, pero si te jubilaba la mujer el 55, se jubilaba a los 60, le daban el 82%, y si el hombre se jubilaba a los 65, el 82%. De ahí viene el tema que los jubilados siempre dicen, queremos el 82% móvil, porque esa ley tenía previsto. Ahora es promesa de campaña electoral reciente. El 82% promedio, sí, pero también establecía en uno de sus artículos la movilidad. Cuando la actividad, sea la de comercio, sea la de industria, sea la de zapatero, sea la que sea, aumentaba a su clase en los pactos de convenios laborales, un 15, un 20%, dice, si superaba el 10%, el aumento se tenía que trasladar al jubilado. Por eso el jubilado tiene esa idea que iba con el certificado de la empresa, de lo que había aumentado la persona en su puesto, pero en realidad no le daba el aumento de la persona que estaba en su puesto. Abajo decía, recibió un aumento del 15%. Entonces eso se trasladaba al jubilado. Ahora, Mirta, digamos, ¿no es una contradicción que el mismo Estado fomenta la robotización y la creación de fuentes de empleo? Yo escuché al presidente que hablaba de la robotización, como si fuera... Y las cabinas de peaje siguen porque hubo una marcha, sí, un problema. Sí, bueno, en realidad vemos que lo que siempre digo yo, para este gobierno los jubilados o las personas somos números. No tienen en cuenta que somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos necesidades, que queremos ser parte de este sistema. Yo creo que este gobierno tiene una gran hoja o una gran cuenta en la cual dice debe y haber y que tiene que dar equilibrado y que no puedo tener pérdidas. Entonces, ¿quién me genera pérdida? La salud. ¿Quién me genera pérdida? Los jubilados. ¿Quién me genera pérdida?
Bueno, la justicia, bueno, que es lo que queremos, ¿no? Tener una justicia. ¿Y cómo está justa. el ANSES ahora en cuanto a números? El ANSES está obviamente que deficitario en el sentido de que no tiene los aportantes, pero el ANSES se nutre no solamente de los aportes previsionales, sino de los impuestos. Por eso es cuando la gente se enoja, bueno, jubilaron a 3 millones de personas y ahora no tienen como para pagar. Recordemos que tanto el IVA como ganancias, como combustible, como muchos de los impuestos van al sistema de seguridad social, o sea que todo lo que durante todos los días nosotros consumimos, parte de eso que compramos van al sistema de seguridad social que protege en cierta forma el hecho que el día de mañana a mí me tengan que considerar. Sí entiendo que el que aportó toda su vida debe tener un haber diferenciado al que no aportó toda su vida, eso yo lo entiendo y lo voy a seguir peleando, pero hoy el sistema de seguridad social tiene que generar más recursos propios, no solamente de impuestos, y esos recursos propios no se genera con exigir que la gente no se jubile. No es el hecho de aumentar la edad jubilatoria para beneficiar a la persona solamente. En realidad es aumentar la edad jubilatoria para no seguir jubilando porque el sistema no sabe cómo seguir pagando jubilaciones. Eso es el tema. ¿Y cuán deficitario es el ANSES? Y en realidad, si yo te estoy diciendo que tenés un aportante y el 20 o el 30% de una persona es imposible y vos necesitas 4. Obviamente que creo que el gobierno está muy preocupado porque está pagando la reparación histórica, pero no sabe cómo va a sostener ese millón de jubilados que recibió reparación histórica. ¿No saben cómo lo van a pagar? Eso es la verdad. No saben cómo lo van a sostener en el tiempo, porque tienen la plata del blanqueo y otro dinero, parte del Fondo Garantía, para poder pagar en primera instancia la reparación. Ahora, pero después vos lo tenés que pagar todos los meses. Mirta, ¿y el mundo cómo se sostiene el sistema jubilatorio? Con recursos genuinos. Vos pensás que en el mundo en realidad no se manejan con trabajo en negro como en Argentina. Vos tenés España que va a elevar la edad jubilatoria a los 67 años de edad, pero recién en el 2027, pero con el 100% del haber de jubilación. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Porque tienen los recursos totalmente blanqueados. Y si no, no sé cómo hacen, porque, digamos, Europa tiene una población envejecida, por cierto. Totalmente. No es que en el mundo no estén pasando los problemas del sistema como acá. 2 como mucho. En realidad en realidad ahí está todo bien formalizado, se exige que los trabajos sean en blanco, los aportes autónomos también se realizan, el fondo de desempleo no es como me decía el otro día un señor, tengo todos los años aportados, tengo 58 años de edad. Dígame, ¿cuánto es el monto para no entrar en línea de pobreza? Bueno, el INDEC dijo 14.000 pesos. Y para no ser indigente, menos de 6.000 pesos. Dice, ¿y cómo me llamaría a mí que gano 2.800 con el fondo de desempleo? Y la verdad que no supe qué decirle. Realmente está fuera de todo tipo de sistema. No tiene derecho a una jubilación anticipada porque no tiene la edad, no tiene derecho a un plan social, se le termina ahora el fondo de desempleo, no tiene derecho a ser incorporado en un empleo porque ya tiene 58 años y es viejo. Y la verdad que lo que tenemos que crecer, a diferencia de otros países que tienen una edad de jubilación igual a la nuestra, Chile, Uruguay no es diferente al nuestro, Bolivia lo bajó a 58 años. En Brasil obvio que la tienen que cambiar porque se jubilan a los 51 años, 54, claro, obvio. Ahora, ¿cómo se construye un sistema teniendo en cuenta que tenés un país que la pyme está complicada, donde ha cerrado una empresa como Sancor, que era impensado cuando yo era chico? La verdad que sí. La Serenísima tiene un pedido de quiebra por todos lados. Situaciones... Por todos lados. Sí. Digamos, te habla la pyme, la más me que pi. Es muy difícil reciclar todo un sistema que está es muy difícil porque vos pensás que con el tarifazo del año pasado, si vos vas a las pequeñas y medianas empresas, hay muchos comercios de barrio que han cerrado porque entre el alquiler... 3.000 pesos de luz me vino a mí. Te vino 3.000 pesos de luz, de gas y demás. Vos imagínate que a una pequeña y mediana empresa que la toman como comercial le vienen lo menos 80.000 pesos. ¿Cómo se sostiene? Que vino en 3.000, una casa chica y más de una empresa. Y bueno, pensá en alguien que tenga que alquilar y que el alquiler de ese comercio se le fue a 15.000, 20.000 pesos. Más la luz, más el agua
quizás como es comercio no tiene gas, pero luz y agua tiene que tener en el heladera comercio. tiene que tener, por ejemplo. Una heladera tiene que tener. Entonces empieza a despedir empleados. Y llega un momento que no puede sostener nada, o sea que cierra sus persianas. De la única manera es lo que planteó Sergio Massa con todo su equipo económico. Es decir, levantémosles la presión tributaria, bajémosles, quitémosles. Cuando decimos bajamos los precios, significa quitar el impuesto del IVA, ¿sí?, a las tarifas, claro, a los alimentos y a los medicamentos. De esa manera les estamos dando una ayuda a las pequeñas y medianas empresas, le estamos dando una ayuda al trabajador, le estamos dando una ayuda al jubilado, y ese ingreso genuino que va a su bolsillo. Lo que necesita un país serio es consumo interno. Y si vos consumís más, si vos tenés plata en el bolsillo y consumís más, vas a hacer que la pequeña y mediana empresa produzca más. ¿Por qué? Porque va a tener más empleados, porque ese empleado va a estar en blanco, porque ese empleado en blanco va a consumir, va a viajar dentro del país, y lo que se hace es que ingresen más en el consumo, más impuestos dentro del sistema. La verdad que acá nos estamos manejando con que se invierta en la bolsa, se invierta en los plazos fijos, pero tenés a las personas que han blanqueado sus capitales, que lo siguen manteniendo en el extranjero, y la verdad que son gente del gobierno que vos tenés que demostrar que tu país es seguro. ¿Y de cómo lo demostrás? Trayendo ese dinero que tenés afuera, acá en Argentina, decís, lo voy a invertir en Argentina para mejorar la situación del país. Y yo eso no lo veo. Yo veo que los que siguen poniendo el hombro es el trabajador, los que siguen sacrificándose son los jubilados, cuando te dicen, yo como 10 días al mes, y después ¿qué? Me voy a dormir con un mate cocido, con un té con leche si tengo leche. Claro. ¿Entendés? Es terrible lo que está sucediendo. Yo no sé dónde recorren ellos, y no digo que con el gobierno anterior hayan estado mejor. Digo que hoy están peor que nunca. Porque restringirse el alimento es terrible, restringirse de comprar los medicamentos es terrible. Estamos jugando con la vida de nuestros mayores. Mirta, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Trabajadores de